Vean nada más a qué nivel está llegando la organización delictiva de la secta con relación al autoritarismo con que se están manejando, sobre todo después de la elección en la que pues obtuvieron 36 millones de votos. La gran mayoría de esos votos pues sabemos que llegaron porque programas sociales. Pero vean a qué nivel de autoritarismo. Se discute durante todos estos días el tema de la reforma al Poder Judicial, y entonces estaban en la permanente hablando sobre esta serie de foros que va a haber donde supuestamente, dice la organización delictiva de la secta, van a escuchar a la gente, las opiniones que tenga con relación a esto, a escuchar. Pero dejan bien claro, y ahora van a escuchar ustedes a un representante de la organización delictiva de la secta, el senador Israel Zamora, haciendo referencia a que pues van a hacer valer su mayoría. O sea, sí van a escuchar, pero de eso a que le cambien una coma a la reforma que les envió López, porque es la reforma de López, no es ningún mandato del pueblo, pues hay una gran diferencia. Y entonces les decía, vean ustedes cómo se nota el autoritarismo, que hasta parece mesurada una priista sátrapa como Beatriz Paredes. Hasta parece una demócrata. Sabemos que no lo son, que ella forma parte de la organización criminal más peligrosa que ha existido en la historia de nuestro país, el cártel del PRI. Sabemos que ha sido encubridora de los sátrapas que han malgobernado México en varios sexenios. Sabemos que ella se quedó callada, que no abría la trompa cuando se trataba de los sexenios, por ejemplo, de Zedillo, o el sexenio del delincuente Peña, e incluso en los sexenios de sus compis, los panuchos de Fox o de Calderón, ahí sí no decía nada. Pero es que hasta se escucha moderada, se escucha demócrata, cuando abren la trompa a los adoctrinados de la organización delictiva de la secta. Dice algo interesante la priista Beatriz Paredes: las mayorías, no porque lo sean, siempre, o a las mayorías no siempre les va a asistir la razón. Por decisiones de mayorías han ocurrido un montón de aberraciones en la historia del mundo. Entonces, ser mayoría no garantiza que se esté defendiendo la verdad ni una causa justa, y eso es así. Será imbécil el que no lo vea. Pero bueno, escuchen, le puso una zapatiza al aplaudidor de la secta. Tiene razón, la priista. Debería darle vergüenza a los adoctrinados de la secta que se escuche todavía más demócrata, ya lo dije entre comillas, los priistas no pueden serlo, que se escuchen más demócratas ellos, o ella en este caso, que los propios integrantes de la organización delictiva de la secta. Debería darles vergüenza, adoctrinaditos, pero hasta esa ya perdieron. Pero para que tengan sentido, para que sean trascendentes, lo esencial es que no sean ejercicios de simulación. Lo verdaderamente importante es que cuando existan aportaciones que por el peso de su razón, por la fundamentación de la que gozan, por la racionalidad o la objetividad o la veracidad con la que se distinguen, puedan ser sopesados y valorados. Eso es lo que le da sentido a las consultas y a los parlamentos abiertos. Si solamente son ejercicios fársicos para legitimar decisiones previamente tomadas, estamos desgastando las fórmulas de la democracia participativa, y tarde o temprano eso va a desalentar la credibilidad en estas formas de ensanchamiento de la democracia. Entonces quiero señalar que la intención de nuestro grupo parlamentario es votar favorablemente por este exhorto, pero no dejamos de apuntar que dentro del mismo exhorto hacemos un llamamiento para que sean foros de verdadera consulta, que realmente se recoja el espíritu de quienes participen, y que si
El punto de vista generalizado es que haya modificaciones a las iniciativas, estas puedan ser consideradas por los legisladores, pues eso es lo único que da sentido a hacer consultas amplias y a celebrar parlamentos abiertos. Por otra parte, nos parecen pertinentes las observaciones del senador Mancera. Gracias. Y también dejar en claro a la sociedad mexicana que nosotros el 2 de junio entendimos que se dio un mandato en donde estaba contemplada también como una visión de nación esta reforma al Poder Judicial. Un mandato que nos dio el pueblo de México y que nosotros no podemos violentar. Eso no implica que no estemos abiertos a escuchar, pero estar abiertos a escuchar tampoco implica que a priori vamos a tomar en cuenta todas las opiniones de las personas que se viertan. Va a haber algunas que a lo mejor van a ser escuchadas y algunas seguramente, como decía la senadora Beatriz, por el peso de su razón, podrían llegar a ser necesarias inclusive en la reforma. Pero creo yo que va a llegar el momento en que algunas van a ser insuperables, las diferencias, porque se trata realmente de dos visiones de país, de dos visiones de nación, y ahí creo yo que hay que ponderar a aquellos que recibieron, repito, de manera legítima y en las urnas, el voto y el mandato para salir adelante con esta reforma. Es cuanto, presidente. Yo le tengo un enorme respeto al senador Rogelio Israel Zamora y a su juventud, porque seguramente por su juventud no conoce que los 30 años que formé parte de la mayoría, nunca usé como argumento la mayoría. Es el peor de los argumentos. El argumento verdadero es la razón. Cuando las mayorías no tienen razón, suceden aberraciones históricas. Esperemos que no estemos ante esos hechos. Gracias. Aquí el diputado Benjamín Robles. Por alusiones personales. Muchas gracias. Yo creo que se sacó a lo mejor de contexto lo que dije, porque precisamente yo inicié diciendo que todas aquellas que, como usted misma había dicho, por el peso de su razón, eran necesarias y hasta oportunas, sería conveniente y necesario escucharlas. Pero y por supuesto. Pero también comenté que vamos a encontrar, y eso es natural, diferencias que van a ser, dije, insuperables. Y en esas, por supuesto que yo hablaba de una visión de nación, una visión de país, no solo de una mayoría. Yo creo que eso, el hecho de la visión que nosotros representamos fue respaldada en las urnas, y ese mandato es al que yo me refiero, que también nosotros dentro de este movimiento al que pertenecemos tenemos que escuchar, tenemos que sopesar, y sería violar esa confianza que nos dio el pueblo de México si actuáramos de diferente manera. Ese era nada más aclarar a lo que me refería, que creo que en esos términos lo había hecho. Muy bien. Pidieron la palabra Benjamín Robles y Juan. Hay algunos elementos que es importante subrayar para que la nueva legislatura tome en cuenta. ¿Qué es indispensable garantizar ahora que estamos tocando uno de los pilares del Estado Nacional, el Poder Judicial? En primer lugar, su independencia. La reforma tiene que garantizar su independencia, su autonomía plena de no solo los poderes políticos, desde luego el Ejecutivo y el Legislativo, sino sobre todo de los poderes fácticos, muy claramente del crimen organizado. En segundo lugar, su neutralidad con el soporte del conocimiento jurídico, su profesionalismo, su eficacia, y eso supone la agilidad en el tratamiento de los asuntos y desde luego el respeto a las condiciones laborales de quienes han hecho posible el funcionamiento de ese poder. Tenemos que tener una perspectiva federalista porque somos una república y esperamos ahí que se respete la soberanía de los estados y la realidad de nuestras entidades federativas. Votaremos a favor del dictamen. Gracias. Gracias, senadora.